En este ejercicio se nos da la ecuación de esta parábola y se nos pide hallar el vértice, foco, lado recto, coordenadas de los extremos del lado recto, directriz y eje de la parábola. El vértice es este punto, que si la parábola abre hacia abajo representa el punto más alto. Foco sería este punto. El lado recto es esta recta que tiene un principio y un fin. Aquí comienza y aquí termina, o al revés. Coordenadas de los extremos del lado recto, es decir, estos puntos donde empieza y donde termina el lado recto. La directriz, que es esta recta que podemos ver aquí, que es perpendicular al eje de la parábola, que es este de color rojo, que también hay que calcularlo. Lo que se puede comentar de esta parábola escrita en esta manera es que la variable que está elevada al cuadrado en este caso es x. Cuando es x la que está al cuadrado, sabemos que la parábola abre o hacia abajo, como en este caso, o hacia arriba. Cuando es y la que está elevada al cuadrado, la parábola abre hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Otra cosa que se puede decir, cuando la ecuación está planteada de esta manera, sin x y sin término independiente, nosotros ya sabemos de antemano que el vértice será siempre el punto 0, 0. Abra hacia arriba o hacia abajo. Otra cosa que se puede decir es que el eje de la parábola siempre será el eje y cuando venga planteada de esta manera, sin x y sin término independiente, aunque para efectos del eje de la parábola sí puede tener término independiente, porque la aparición de un término independiente en esta ecuación solo va a hacer que la parábola suba o baje verticalmente, es decir, que el eje de la parábola se va a conservar. Ahora, ¿qué pasa si aquí aparece x? Sucede que la parábola se va a desplazar horizontal y verticalmente, es decir, ahí vamos a perder todo, el eje de la parábola, el vértice, las coordenadas del lado recto y la directriz. Pero este no es el caso, así es que ya sabemos que como propiedades podemos mencionar por lo menos dos. Cuando está planteada de esta manera, el eje siempre será el eje y, el mismo eje y el vértice será el punto 0, 0. Ahora, para buscar los elementos que se piden de la parábola, siempre será necesario buscar tres valores, que son el parámetro, h y k. El parámetro es la distancia que existe desde el foco al vértice y es la misma distancia que hay desde el vértice a la directriz. Esta distancia y esta distancia son iguales y está representada por el valor del parámetro. Entonces vamos a comenzar precisamente buscando el parámetro, pero para comenzar propiamente tal, este término que está restando en el segundo miembro lo vamos a pasar sumando al primero, así es que va a quedar x al cuadrado más 6y es igual a 0. Vamos a igualar a 0, como lo puedes ver aquí. Luego vamos a ordenar y completar. En primer lugar, x al cuadrado, como no hay x, completamos con más 0x. Luego vendría y, aquí está más 6y, como no hay término independiente, completamos con más 0 e igualamos a 0. Y de aquí vamos a sacar los valores de a, b, c y d. Valores necesarios para poder calcular los elementos de la parábola que pide el ejercicio. Entonces fíjate, a es el coeficiente de x al cuadrado, se sobreentiende que es 1. b, coeficiente de x, como no hay x, 0x, el coeficiente es 0. c, el coeficiente de y, 6. d, término independiente, como no hay término independiente, este será 0. Ahora sí, podemos comenzar calculando el parámetro. Vamos a usar esta fórmula. El parámetro será igual a menos c dividido entre 4. Acá está el menos, c que vale 6, aquí está, dividido entre 4. Simplificamos esta fracción y da menos 3 medios. Este es el valor del parámetro. Fíjate que como dio signo negativo, nosotros sabemos que la parábola abre hacia abajo. Aunque si lo ves acá, el parámetro es positivo porque para expresar distancia, la distancia la expresamos en valor absoluto. Por eso dice 3 medios y no menos 3 medios.
Conocemos ya el valor del parámetro, vamos a calcular el valor de h usando esta fórmula, menos b dividido entre 2. Acá está el menos, ¿cuánto vale b? 0, queda 0 entre 2, y 0 entre 2 es 0. H vale 0. Buscamos el valor de k usando esta fórmula, d menos, ¿cuánto vale d? Vale 0, así que queda 0 menos el valor de h al cuadrado, h vale 0, 0 al cuadrado, entre 4 veces el parámetro, 4 por menos 3 medios, aquí está, 4 por menos 3 medios. 0 al cuadrado es 0. 0 menos 0, 0. Más por menos, 4 por 3, 12. Y 12 entre 2, 6. Menos 6. Y 0 entre menos 6, 0. Entonces tenemos el valor del parámetro, h y k. Ahora indicamos el valor del vértice, que como se dijo al principio, sabemos que es el punto 0, 0. Lo que pasa es que aquí lo estamos calculando usando estas fórmulas, porque con estas fórmulas que vas a ver en este video puedes resolver cualquier parábola, es decir, puedes encontrar los elementos de cualquier parábola, tenga o no tenga el vértice en el punto 0, 0. Entonces, vértice será igual a primera componente h, segunda componente k, vale decir en este caso 0, 0. Esto ya lo habíamos visto al principio. Continuamos con el foco, para esto usamos esta fórmula. La primera componente será h, que vale 0, la segunda componente k más el parámetro. K en este caso también vale 0, así que queda 0 más menos 3 medios, o lo que es lo mismo, 0 menos 3 medios, porque más por menos es menos. Luego 0 menos 3 medios es menos 3 medios. Estas son las componentes del foco, 0 menos 3 medios. Aquí está, fíjate. Para x, 0, y para y, menos 3 medios. El foco y el vértice. Continuamos con el lado recto, es decir, vamos a calcular la longitud del lado recto. Lo vamos a hacer usando esta fórmula, valor absoluto de 4 veces el parámetro. Vale decir 4 por menos 3 medios. Más por menos, 4 por 3, 12. 12 entre 2, 6, queda menos 6. Y valor absoluto de menos 6 es 6. Entonces la longitud del lado recto es 6 unidades. Fíjate, aquí tienes el menos 3 y aquí el 3. Y entre el 3 y el menos 3 hay 6 espacios, que es la longitud del lado recto. 6. Ahora vamos a hallar las coordenadas del lado recto, vale decir las componentes de este y este punto, donde empieza y donde termina el lado recto. Para esto vamos a usar esta fórmula y esta que ves acá. Comenzamos con el primer punto. La primera componente será lado recto dividido entre 2 más h. ¿Cuánto vale el lado recto? 6. 6 entre 2 más h, que vale 0. Segunda componente, k más parámetro. K vale 0 y el parámetro menos 3 medios. 6 entre 2 es 3, más 0, 3. Aquí está. 0 menos 3 medios, menos 3 medios. Así es que esta es la primera coordenada del lado recto. 3 menos 3 medios. El punto 1 del lado recto sería este que ves acá. 3 menos 3 medios. Ahora vamos a calcular este punto, el punto 2. O puede ser al revés, punto 1, punto 2, o punto 2 o punto 1, es indiferente. Fíjate que esta fórmula es similar a esta. La única diferencia es que aquí hay un signo menos. Así es que la segunda componente ya la calculamos. Esto queda igual, fíjate, menos 3 medios y aquí menos el lado recto dividido entre 2 más h. Vale decir menos 6 entre 2 más 0. 6 entre 2 es 3. Menos 3 más 0 menos 3. Esta es entonces la segunda coordenada del lado recto, menos 3 medios. Veamos por aquí, aquí está. Menos 3 medios. Repito, este puede ser el punto 1, aquí dice punto 2, y este el punto 2 o punto 1. Esto es indiferente. Y por último, vamos a calcular la directriz. Y el eje de la parábola también. Para la directriz usamos esta fórmula. Y será igual a k menos p. ¿Cuánto vale k? 0, menos el valor del parámetro, menos 3 medios, queda menos 3 medios, menos por menos es más, y y es igual a 3 medios. Esta ecuación puede quedar así, tal como está, o podemos sacar mínimo como un múltiplo, o multiplicar cruzado. Acá sacamos mínimo como un múltiplo, ya vamos a multiplicar cruzado, otra manera de resolver esto,
El mínimo es 2, así que decimos 2 por y, 2 por y, por esta y, es 2y. Sigue el signo menos. 2 entre 2, 1, 1 por 3, 3 y 2 por 0, 0. Y así eliminamos este denominador y escribimos la ecuación de esta manera. También se pudo haber multiplicado cruzado, 2 por y, 2y, aquí está. Y este 3 que está sumando en el segundo miembro pasa restando al primero, como lo ves aquí, e igualamos a 0. Como quiera que sea, se obtiene esta ecuación, que es la ecuación de la directriz. Recuerda que la directriz es esta recta que ves aquí. Y por último vamos a indicar el eje de la parábola. Lo vamos a hacer usando esta simple ecuación. X será igual a h y h vale 0. Así que el eje de la parábola tiene como ecuación x igual 0. Por aquí está, fíjate, eje de la parábola x igual 0. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.